hace mucho tiempo salió una versión que decía, oye, se puede editar el modelo de datos en la nube, por lo tanto el desktop va a morir. Y eso fue como una de las primeras premisas que aparecieron hace un par de meses atrás. No, desktop no va a morir, para nada. Al contrario, va a evolucionar. Fue una de las respuestas que al menos dije en las redes sociales. Y va a evolucionar porque efectivamente ya muchas personas estábamos probando esta nueva forma de trabajar que es el Power BI Developer Mode. Es decir, no podíamos decir nada en ese instante porque estábamos bajo un estricto contrato de NDA, es decir, con, con salvaguardas de confidencialidad. Pero efectivamente Power BI Desktop se estaba preparando para este modo desarrollador. ¿Qué es lo que implica el modo desarrollador? Que es definitivamente la capacidad de dar el salto de enfrentarme yo solo contra los datos versus a que lo haga en equipo. Y actualmente hay muchas organizaciones que lo hacen en equipo. Y al hacerlo en equipo nos encontramos con grandes dificultades. Oye, ¿qué pasa si yo parto una parte del diseño y tú partes otra? ¿Qué pasa si hago en la página 1, tú haces en la página 2? Tengo que cambiar el modelo y ese modelo ya está en producción y simplemente hay que cambiar una medida de título y para poder hacerlo tengo que descargar todo y volver a publicar. Realmente se transforma en algunas complejidades. La idea del Power BI Desktop es esa, es permitir que dos o más personas trabajen en el mismo reporte a la vez. ¿Y eso es posible? Sí, es posible. ¿Hay tecnología para eso? Sí, hay tecnología para eso. ¿Cómo se resuelve y cómo ya lo han resuelto muchas personas que trabajan en equipo? Bueno, en desarrollo de software este tema ya viene resuelto hace mucho rato y la resolución de este problema se da con la integración continua, ¿ya? Integración y desarrollo continuo. Eso es lo que efectivamente resuelve el problema de trabajar en equipo en cualquier desarrollo de código, de software, de lo que sea. En el blog de Power BI aparece este diagrama como el primero que da pie a la idea de cómo vamos a trabajar desde la perspectiva de integración continua, ¿ya? Y la perspectiva de integración continua y despliegue continuo tiene efectivamente estos dos grandes elementos. Uno, la capacidad de trabajar en conjunto, es decir, que todos podamos hacer algo en conjunto. Y para eso viene con una capacidad de que nuestros archivos que estamos acostumbrados a trabajar en el desktop se guarden de una forma distinta en una carpeta que contenga los elementos necesarios para trabajar de forma continua. Ya lo vamos a ver en profundidad. Esos elementos los puedo efectivamente compartir con mi equipo a través de repositorios Git, ¿ya? Es decir, acá podemos trabajar con GitHub, con GitLab, con Azure DevOps, etc. Pero también lo podría desplegar inmediatamente en producción utilizando una herramienta de despliegue continuo que vendría a ser, en este caso, Azure DevOps, porque entendamos que Power BI o Fabric, en este caso, que está evolucionando Fabric, es una herramienta de Microsoft y la herramienta de despliegue continuo dentro de Microsoft es Azure DevOps, ¿ok? Por lo tanto, a lo más yo creo que van a integrar luego GitHub como código abierto para integrar, pero por el momento solamente Azure DevOps es el que puede hacer despliegue continuo, es decir, pasar los códigos que nosotros hagamos a producción. ¿Qué implica eso? Que nosotros podemos hacer perfectamente cambio de alguna visualización, cambio de estilo, cambio de colores, y simplemente basta para nosotros con hacer el commit y luego el resto se encarga el equipo de despliegue continuo en ponerlo en producción. Yo no tendría que hacer nada más, lo dejo en el repositorio y ya está. Y luego el equipo de DevOps o de despliegue continuo se encargaría de pasarlo a producción. Pero ya nos tendríamos que olvidar de esa idea de tener que descargar el archivo PBX, editar, volver a publicar y que este salga en producción, ¿ya? O salga en el servicio. En el Power BI es importante que tengan descargado la última versión de Power BI y que también tengan una cuenta en GitHub
y tengan instalado Visual Code, ¿ok? VS Code, que es gratuito. De acá no vamos a ocupar ninguna herramienta de pago para esta clase. GitHub, servicio gratuito de repositorio en la nube. Power BI Desktop, la última versión. ¿Por qué? Porque en esta última versión de Power BI Desktop, lo que necesitamos es activar, que ahora aparece como vista previa, esta opción de ir guardando archivos de proyectos de Power BI. Es decir, nos vamos acá al menú Archivo, en Opción y Configuración, en Opciones, y verifiquemos en nuestro Power BI Desktop que tengamos activada donde dice guardar el proyecto Power BI o PBIP. Fíjense que esto es lo nuevo, porque ya el archivo que va a estar en el proyecto ya no se va a llamar PBIX, ¿ok? Que es el archivo de producción. Se va a llamar PBIP, que es decir, proyecto de Power BI. Ya, ese es el primer cambio. Proyecto Power BI. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Proyectos de Power BI. Power BI Project, ¿ok? Si están familiarizados con GitHub, evidentemente ya saben que para poder sincronizar GitHub con nuestra computadora necesitamos el Visual Studio Code también instalado y en el Visual Studio Code la extensión de GitHub instalada también. Aquí nos va a pedir un par de pasar nuestras cuentas de usuario para poder trabajar. No es nada más que la configuración estándar de Visual Studio Code y GitHub en nuestro computador. No es nada más que eso. Y no hay que instalar ninguna otra cosa. Solamente el Visual Studio Code con la extensión de GitHub. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros creamos un proyecto o cuando creamos un archivo, un PBIX, ¿ya? Al momento de guardarlo, nos va a crear dos grandes carpetas y un archivo que se llama PBIP. ¿Qué son estas dos grandes carpetas? Report y Dataset. Básicamente lo mismo que pasa cuando publicamos en el servicio. Cuando nosotros publicamos en el servicio se divide el archivo PBIX en dos grandes elementos. Uno, que es el conjunto de datos, que acá vendría a ser nuestro dataset. Y luego tenemos el report, que vendría a ser toda la parte visual, todos los objetos gráficos. O sea, vamos a dividir nuestro archivo PBIX en estos dos grandes elementos. Probablemente van a poder trabajar unos en el objeto visual, ¿ya? En la parte reporte, y dataset, la parte de los modelos de datos, las medidas, las columnas calculadas, las tablas, etcétera, todos los elementos que tienen que ver con desempeño. Y evidentemente, si nosotros fuéramos desarrolladores, no tendríamos ningún problema ni ningún inconveniente en trabajar con esto, si fuéramos capaces de entender muy bien todo lo que tiene que ver acá con código, ¿ya? Porque básicamente esta carpeta se divide de hecho vamos a hacer acá un poquito de zoom. Yo acá ya guardé un archivo y voy a tener acá una carpeta que se llama dataset, otra carpeta que se llama report y tengo el PBIP, que es el archivo que compila. El dataset tiene todos los elementos del dataset y principalmente tiene el archivo de definición, tiene el diagrama, pero esto es código. Es como, ok, esto está muy bien para los que entienden de código, pero lo más probable es que la gente que trabaja en Power BI no tenemos idea de este tema de código. Lo mismo va a pasar acá con Report. Se ve muy bien, todo bonito, pero yo no tengo idea de qué se trata esto, ¿ok? Hay algunas imágenes, puedo entender algunas cosas, pero probablemente no entienda código. E insisto, la gente que está trabajando en Power BI no necesariamente entiende código. Por lo tanto, ¿de qué forma le permito a estos usuarios, que son usuarios de negocio, trabajar en modo desarrollador sin la necesidad de que deban profundizar en código? Puedes aprender código, sin duda, eso es algo que lo puede elegir cada uno, pero no necesariamente toda la gente que trabaja en Power BI sabe código. Para resolver ese problema, se crean estos archivos PBIP. Y este archivo PBIP permite abrir el Power BI Desktop, pero lo permite abrir en una modalidad en la cual no puedo publicar en el servicio. ¿Ya? Lo hablo como proyecto. ¿Y qué es lo que hace, en este caso Power BI Desktop, cuando abres un archivo PBIP? Lo que hace es abrir desde la carpeta, desde estas carpetas,
y guardar los cambios en código en esta carpeta. O sea, básicamente es el mismo Power BI Desktop, pero en vez de estar publicando en el servicio, va a estar guardando código en esta carpeta. ¿Ok? Esa es la principal novedad y lo que nos va a permitir el archivo PBIP. ¿Ya? Es decir, podríamos estar perfectamente dos personas trabajando en el mismo archivo PBIP y cuando uno guarda, ese se escribe en la carpeta, cierras, luego tienes que volver a abrir y los cambios que se incorporaron en esta carpeta van a aparecer en el Power BI. ¿Ya? Eso es la principal novedad. Bueno, de cara al usuario final están bien porque efectivamente los que no entendemos código, manejar la misma interfaz que venimos manejando siempre es la solución a nuestro problema. Ahora, ¿cómo podemos controlar qué es lo que va a hacer cada uno de los equipos de trabajo y que esas tareas no se vayan entorpeciendo unos con otros? ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? Que este repositorio, esta carpeta, efectivamente, cuando tengo una idea de poder desarrollarla de forma continua, puedo unir o incorporar esta carpeta a un repositorio de código. Evidentemente, el repositorio de código más famoso a nivel de desarrollador es GitHub. Por lo tanto, perfectamente puedo sincronizar esa carpeta con este proyecto de Power BI, que se va a llamar así, PBIP, Proyecto Power BI, puedo perfectamente sincronizar esa carpeta con mi GitHub, o con la cuenta GitHub que escoja. Y esa capacidad de poder sincronizar mi carpeta con mi repositorio de GitHub va a permitir efectivamente que pueda, cada vez que haga un cambio en esa carpeta, controlar en qué minuto esos cambios yo decido que ya están listos y se los puedo pasar a mi compañero a través de un commit. Es decir, puedo hacer un commit hacia mi carpeta GitHub local. Y evidentemente cuando reciba cambio voy a tener que hacer un checkout. Es decir, en este proceso hago un commit, incorporo y hago el check de que efectivamente este código sea muy similar al que ya tengo en la historia o entender cuáles son los cambios que se hicieron. Esta capacidad de hacer commit y checkout dentro de mi repositorio local me va a permitir efectivamente llevar el control de cambios de mi proyecto y definir cuáles son los cambios que se incorporan finalmente al proyecto definitivo, cuáles no se incorporan al proyecto definitivo. Y para eso tenemos nuestro GitHub. Es decir, perfectamente varios usuarios, no necesariamente trabajando en el mismo ordenador, no necesariamente trabajando en la misma red, no necesariamente trabajando en el mismo país, en la misma zona geográfica, a través de GitHub podemos, usando la misma lógica de ramas que existe en GitHub, bueno, hacer push de nuestro repositorio Git hacia el GitHub que estamos compartiendo, hasta el mismo entorno compartido en GitHub, en la rama que estemos trabajando, y hacer pull desde esta rama cuando tengamos alguna actualización desde alguien que incorporó algunos cambios que es bueno tenerlo. La gracia de ir controlando todo esto e ir monitoreándolo es que con Visual Code efectivamente puedo ir administrando en qué minuto voy a hacer los push hacia mi repositorio GitHub compartido en la nube, en qué minuto voy a hacer los pull, es decir, voy a traer las actualizaciones y las voy a desplegar tanto en mi carpeta local como en el archivo del proyecto que estoy manejando. Esto es importantísimo porque efectivamente si alguien en otro lado del mundo hizo un cambio y estos cambios quedan en GitHub, yo simplemente hago un pull hacia mi repositorio Git local y este inmediatamente va a escribir en mi carpeta, por lo tanto voy a recibir los cambios. Y al recibir los cambios puedo empezar a trabajar a partir de esos cambios. Eso implica que no necesariamente tengo que estar descargando toda la data, no tengo que estar descargando el archivo PBX, no tengo que estar haciendo todo este trabajo tedioso que implicaba poder trabajar dos o tres personas en un proyecto de Power BI en distintos archivos. Trabajar con GitHub nos resuelve la primera parte de lo que tiene que ver con CI/CD, que es integración continua y despliegue continuo. Y para desplegar continuamente, vamos a necesitar utilizar la herramienta Azure DevOps. ¿Por qué? Porque Azure DevOps es efectivamente quien va a permitir escribir todos estos cambios, todos estos códigos inmediatamente en el servicio, ya sea el servicio de Power BI normal, regular, o el servicio de Fabric, que en esencia van a ser lo mismo. Evidentemente,
Microsoft también se ha abierto muchísimo a utilizar GitHub como despliegue continuo también, y hay varias herramientas que lo permiten hacer. Por ejemplo, Data Factory, tú puedes hacer despliegue continuo con simplemente GitHub, no necesariamente con Azure DevOps. Lo mismo en Synapse. Entonces, no es descabellado pensar que probablemente también podamos hacer despliegue continuo con GitHub. Ahora, solamente podemos hacer despliegue continuo con Azure DevOps. En pocas palabras, son dos grandes elementos que podemos utilizar con el modo desarrollador, con los proyectos Power BI. Elemento de integración continua, es decir, que podamos trabajar en equipo, y elemento de despliegue continuo, es decir, que lo podamos publicar en el servicio. El despliegue continuo solamente lo podemos hacer por el momento con Azure DevOps en Power BI, pero la integración continua la podemos hacer excelentemente con GitHub sin ningún inconveniente. Y luego tomar ese repositorio que ya va a estar en GitHub y llevarlo a través de Azure DevOps hacia el servicio. Entonces no hay ningún inconveniente. Hay un tema de cantidad de Hola, usuarios, licencia, integración, etcétera, ¿ya? hola, soy Matías. ¿Me Hola, escuchas? Matías, ahora Que me he sí. conectado por el móvil porque el otro no funciona. ¿Qué tal? No, la pregunta era si yo nunca trabajo los reports dentro del dataset, claro. Siempre trabajo en Live Connection. Todos los reportes que despliego al cliente hago Live Connection, ni más ni menos. Me conecto al dataset e independizo el report del dataset, claro. Funciona igual, ¿no? O sea, sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque efectivamente en dataset tendría simplemente el conector hacia el origen, pero todo lo que es report te va quedando dentro de la carpeta report. Entonces funciona sin ningún inconveniente. Perfecto. Muchas gracias. Vamos entonces con las demostraciones. Primero que todo, este es el repositorio que voy a utilizar. Si alguien quiere hacer este ejercicio conmigo, les pido por favor que lo haga, no tenga ningún inconveniente en hacerlo, y les voy a publicar el link, ¿ya? Para que se conecten. ¿Cómo se pueden conectar? Lo pueden forkear, pueden hacer un fork y se lo llevan hacia su repositorio, no hay ningún problema. Y lo trabajan ustedes con sus propias ramas. Y se lo llevan a su repositorio y lo trabajan desde ahí. ¿Qué implica hacer un fork? Que se van a llevar todo el código inmediatamente hacia su repositorio. Lo siguiente viene a que tenemos que sincronizar nuestro repositorio GitHub con algún elemento físico en nuestro ordenador. ¿Ok? En este caso, yo lo tengo creado con una carpeta en mi escritorio que tiene estos elementos. ¿Qué les va a aparecer? Te van a crear una rama con estos mismos elementos. Y una vez que lo sincronicen con su computador local o su ordenador local, a través de una carpeta, les van a quedar todos estos elementos. ¿Ya? Aquí en una carpeta física. Tienen que ver aquí que aparezca dataset, el report, el PIP, y probablemente le aparezca o no el git ignore, porque al ser git ignore, muy probablemente no se lo escriba, ¿ya? Pero cuando ustedes conectan esta carpeta al Visual Code, ahí se lo van a tener. Ahora, ¿cómo conecto una carpeta a Visual Code? Si no lo han hecho nunca, es bien sencillo. Yo voy acá a abrir un elemento nuevo de Visual Code. En Visual Studio Code, cuando ustedes abren una instancia, evidentemente tienen que tener ya configurado su cuenta de GitHub, etc. En la primera parte donde dice explorador, podemos sincronizar una carpeta, ¿ya? Abrimos una carpeta y esta carpeta tiene que ser la carpeta local, donde vamos a dejar el repositorio, ¿ok? Y esta carpeta local, una vez que la abrimos, va a aparecer aquí, e inmediatamente nosotros decimos que se tiene que sincronizar con un determinado repositorio de nuestro GitHub, que en este caso ese repositorio va a estar en la rama, ¿ya? Vamos a entrar a nuestro GitHub, donde va a aparecer la rama de desarrollo que estamos trabajando. Ahora, cuando sincronizamos Visual Studio Code con GitHub, básicamente en esta carpeta, cuando hacemos de alguna forma el pull request o el completo de nuestro repositorio GitHub, pues nos van a aparecer estos elementos, ¿ya? Y estos elementos que están aquí son efectivamente la carpeta dataset y report
más el archivo PBIP, que es el archivo Power BI Project, ¿ok? Si hacemos, acá a mí me gusta hacer este ejercicio. Fíjense que en total, cuando veo cuánto pesan todos estos documentos juntos, pesan 8.23 megas. Esto no pesa nada, es muy liviano, ¿ok? Yo en otra carpeta tengo el mismo archivo, el PBIX, de este ejercicio. Este archivo PBIX tiene 6.73 megabytes, ¿ok? Por lo tanto, en este proyecto, en el PBIP, yo no estoy guardando datos. Yo estoy guardando las conexiones, estoy guardando los elementos gráficos y muy probablemente alguna vista previa de los datos, pero no voy a estar guardando los datos en sí mismo. Es un archivo muy liviano, es simplemente la estructura, ¿ya? Y acá podemos ir creciendo muchísimo como desarrolladores porque podemos entender el código, a veces no necesariamente tengo que abrir el archivo PBIP para poder sincronizar un cambio, ¿ya? Podría simplemente escribirlo directamente en el código y ya está. Y se va hacia GitHub y se va hacia donde se tiene que ir. Si se dan cuenta, esta estructura que tengo aquí en Visual Code me permite ver algunas cosas. Y ahora en esta parte de la clase, les voy a mostrar cómo se comporta este elemento. Voy a trabajar en la parte report y voy a trabajar un poco en la parte de dataset, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer en report? Y esto es importante. Primero, si yo no tengo idea de código, lo que me conviene siempre es trabajar ejecutando el archivo PBIP, ¿ya? Entonces voy a abrir PBIP. El archivo PBIP lo que hace es abrir Power BI Desktop, el normal, común y corriente, y le va a poner todos estos trozos de código de ese Power BI. Y me va a inhabilitar la opción de publicar en el servicio, ¿ya? Eso es lo primero que va a hacer. No voy a poder publicar en el servicio, ¿ya? Y me va a traer todo este código que están en estas carpetas hacia el Power BI Desktop. Y este es mi archivo Power BI Desktop. Si se dan cuenta, la interfaz es la misma, no hay ninguna diferencia con el Power BI normal, salvo que las etiquetas de confidencialidad y de publicar están inhabilitadas. Es decir, no puedo publicar esto en el servicio, porque lo estoy viendo desde una perspectiva de desarrollo. ¿Ok? Tiene un par de objetos visuales bien interesantes y además la cantidad de data que tengo aquí es no menor, son algunos millones de filas. Y la data que está acá es data pública, así que la pueden compartir con quien sea, la pueden publicar, hacer sus propias cosas, reciclar este informe como gusten, porque lo que son las variaciones de temperatura, humedad y velocidad del viento en Chile desde 1950 en adelante para hacer algunos insights del cambio climático. Data pública, no hay nada privado ni de ningún cliente, así que no hay ningún problema en que puedan utilizar estos datos para lo que gusten, ya no hay ningún problema. Listo. Y ya tenemos. Entonces, voy a hacer dos cambios acá. Primero, voy a hacer algo muy sencillo. Voy a crear una copia de esta página. Fíjense, duplicar página. Y en vez de temperatura máxima, voy a usar la medida de temperatura mínima y voy a hacer este reemplazo. Creo una página nueva, cambio temperatura. Voy a usar la medida de temperatura máxima, voy a usar la medida de temperatura mínima, y acá voy a hacer lo mismo, temperatura mínima, y en este objeto visual también voy a utilizar temperatura mínima. Ah, simplemente reemplacé todo, ¿vale? Muy sencillo, porque él le va a cambiar acá el nombre a la página. En vez de duplicado de Tmax, le vamos a poner Tmin, ¿ok? Temperatura mínima. Este cambio, que es simplemente agregar una nueva página y cambiar la medida principal por la cual estoy haciendo el análisis, lo voy a guardar. Y lo que estoy haciendo con esto de presionar el botón guardar es estar escribiendo en la carpeta. Y voy a cerrar este PBIP, ¿ya? Inmediatamente, ¿cómo afecta en mi archivo de cambio climático? Fíjate, me afectó
Cuando yo apreté guardar, fíjense que acá ya me destaca el Visual Code, por eso me gusta harto, me destaca dónde hice los cambios. Y el cambio quedó en la carpeta report y en el JSON del reporte. Y efectivamente, al ir mostrando lo que hizo o esos elementos que cambié, son todos estos trozos de código que empieza a destacar con una barra verde acá a la izquierda. ¿Ya? Algo sucede y fíjense que acá empiezo a ver algunos elementos propios de las visualizaciones. Posición, X, Y, Z, filtros, tamaño, ancho. Es decir, acá en este trozo de código completo, lo que estoy viendo es las visualizaciones que estoy afectando. ¿Ya? Eso es, de alguna forma, cómo se están guardando. Puedo aprender más cosas de visualizaciones, es bien interesante. Y efectivamente, un poco más arriba, me está mostrando qué es lo que hice con respecto a el archivo completo. ¿Ya? Toda esta sábana de código que está aquí, básicamente son todas las páginas que tiene nuestro Power BI. Cada una de las visualizaciones que han guardado nuestro archivo JSON. ¿Ok? Lo importante acá es darnos cuenta de que todos los cambios que yo haga van a quedar en esta carpeta. ¿Ok? Y fíjense que queda acá con una M, que es decir, están guardados en la carpeta. Todavía no los paso al repositorio. ¿Ok? Importante, acá en el Visual Studio Code me dice la rama que estoy trabajando. Si uno se fija acá abajo, yo estoy en la rama de W Calcaño. Es decir, que cuando yo haga un commit o haga un pull hacia mi rama, voy a escribir en esta rama. ¿Ok? Acá me dicen qué rama voy a estar trabajando. ¿Lo puedo cambiar? Sí, podría cambiarla. Pero en este caso estoy trabajando acá en la rama que se llama dev W Calcaño. Vamos a hacer otro cambio en mi PIP. Fíjense que cuando yo cerré el PIP, se escribieron los cambios en las carpetas. Voy a abrir nuevamente mi archivo PIP. Y prometo no abrirlo y cerrarlo de nuevo porque lo pasé a cerrar. Y esto me va a tomar un buen tiempo. Bueno, mientras esto se llena, importante entender que los cambios quedaron acá en esta estructura de reporte. ¿Ya? Esta forma de ver los reportes tiene evidentemente una explicación. Esta extensión o estos archivos JSON o estos elementos están todos documentados en cómo se van trabajando, ¿ya? Este report.json de alguna manera guarda todos los elementos de diseño de página, interacciones previstas y, ojo, que durante la versión preliminar no se puede editar de forma externa. Ojo con esto. Si la única forma de editar este archivo, que es el report.json, que es lo que acabamos de hacer nosotros, report.json, utilizando el PDIP, actualmente la única forma de hacerlo es con PDIP. ¿Ok? Más adelante se van a habilitar otras herramientas para editar este código. ¿Ya? Ahora, si yo escribo directamente aquí, lo más probable es que esto no funcione. ¿Ok? Cuando abra un PDIP. ¿Por qué? Porque no conozco esta estructura de archivo, no conozco cuáles son las normas, me va a quedar un bug y salir de un bug sobre algo que no conozco es la peor situación en la cual podemos estar. ¿Ya? Entonces, si no sabemos de qué se trata este código, no lo editemos y trabajemos con la interfaz que está permitida. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar un elemento dentro de la carpeta dataset. Y la carpeta dataset tiene varios elementos bien interesantes. Y el que más me gusta a mí es este, el model.bin. ¿Ok? ¿Por qué? Quienes han trabajado en Power BI con herramientas externas saben que lo que está debajo de Power BI es un modelo tabular, un Tabular Object Model. Los modelos TOM se pueden editar perfectamente y trabajar con Tabular Editor. De hecho, está el Tabular Editor 2, el Tabular Editor 3, que me permiten hacer varias cosas. Definir las tablas, definir las relaciones, definir
las particiones dentro de las tablas, hacer un montón de cosas. Eso estaba en la extensión Tabular Object Model. Para Power BI esto va a cambiar al modelo BIM, ¿ok? Todavía no tengo claro cuál va a ser la extensión absoluta del BIM, pero sí podemos observar que todos los elementos, independiente que se llame BIM, se van a escribir muy similar a un JSON. De hecho, la forma de escribir el BIM, la estructura es la misma estructura JSON. Por lo tanto, las herramientas que van a trabajar archivos BIM o el modelo de datos BIM van a tener que tener la capacidad de interpretar estos JSON como parte de los elementos del modelo de datos. Entendamos que Power BI en esencia es análisis service, pero hecho para ser humano. Le sacaron varias cosas propias de armar los cubos, propias de ver modelos multidimensionales. Acá estamos hablando simplemente de modelos dimensionales. Entonces, es una versión más simplificada de análisis service Power BI. Y probablemente este BIM sea también una versión más simplificada de la estructura BIM normal. Pero para evidenciar, siempre yo recomiendo experimentar. Y para experimentar, bueno, creemos una medida nueva, peguémosle el modelo. ¿Qué medida vamos a utilizar? Bueno, vamos a crear una medida muy, muy básica que va a ser la mínima velocidad de viento. Lo que sí voy a crear una medida para ver cómo esto impacta en nuestra carpeta. ¿Okay? Eso es lo que me interesa evidenciar. Y va a ser, vamos a poner acá, muy sencillo, min de la tabla de hechos indicadores, velocidad de viento. No nos vamos a complicar más la existencia. Lo que quiero ver es cómo este cambio en el modelo me va a impactar en mi carpeta dataset. ¿Okay? Guardo. Estoy guardando mi archivo PBIP. Al momento de guardar PBIP, lo que sucede es que se escribe en la carpeta. No tengo esto. Al escribir en la carpeta, lo voy a evidenciar acá inmediatamente en el Visual Code. Oh, cambió algo aquí. ¿Y dónde cambió? Cambió en el BIM, en el BIM. Vamos a buscar dónde cambió esto. Evidentemente me lo va a mostrar aquí. Y fíjense, la medida quedó guardada en todo este trozo de código. Me dice, tiene un nombre, anotaciones, un valor, la expresión, acá está el DAX, y tag lineage. Es decir, incorporamos esta nueva medida a la estructura del modelo y lo dejo guardado de esta manera. ¿Ok? Perfecto. Evidentemente, si yo quisiera después editar esta medida, en vez de poner la FT indicadores, podría simplemente cambiar aquí. ¿Ya está? No lo vamos a hacer, pero ya sé que ese cambio que hice en el PDP impacta directamente en este pedazo de código de Power BI. Lo cual es bastante interesante porque me va a permitir luego profundizar este conocimiento y quizás llevar un control más efectivo o una forma más efectiva de desarrollar en Power BI. Terminados estos dos ejemplos, lo que voy a hacer es, vamos a cerrar este archivo PDIP. Los cambios los tengo en mi carpeta, por lo tanto ya estos cambios los quiero pasar desde mi ordenador local, los voy a pasar hacia mi repositorio, hacia mi rama. ¿Ok? Yo voy a hacer ahora esta incorporación de cambios hacia mi rama, no los voy a escribir en la rama principal. Por lo tanto, en esta parte, Visual Code permite que yo los cambios los incorpore a mi rama, que es la rama que tengo conectado aquí. Y vamos a 2306171111, ¿ya? Generalmente yo pongo estos comentarios cuando hago incorporaciones de cambios hacia mis ramas. Es una costumbre mía, porque así sea la hora y la fecha donde hice ese cambio. Pero en este mensaje, cuando tú haces los cambios hacia tu rama, hacia tu Git, pueden seguir las mismas reglas de integración continua que tienen con el equipo definido. A lo mejor ya hay definiciones de estoy haciendo una incorporación de cambios de tal cosa, tienen que comentar más.
lo que sea, ¿ok? Yo acostumbro a hacerlo con fecha y hora, porque efectivamente llevo el registro de cuándo hice esos cambios, nada más que eso. Si me voy a ver a mi repositorio de wcalcaño, y en esta rama veo que dice tiene el último commit fue 12 horas anteriormente. Perfecto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que yo en Visual Studio Code hice el commit, ¿ya? Pero el commit lo hice con mi Git local. Todavía no hago la sincronización entre mi Git local y el repositorio que está en la nube, ¿ya? Yo acabo de hacer esa carpeta donde guardé los cambios. Al hacer esta incorporación de cambios, lo que hice fue incorporar al Git local. Ahora, en este segundo paso, voy a publicar en el repositorio. Y lo que hago en esta sincronización es hacer el proceso de pull y push. ¿Ya? Perdón, pull request, traigo los cambios que estén, incorporo los míos y hago el pull directamente a mi repositorio. Como estoy trabajando con mi rama y solamente yo estoy escribiendo en mi rama, lo más probable es que no tenga que hacer un pull antes del push. Probablemente haga simplemente el push. Pero acá es interesante porque la gente de CICD sabe efectivamente cómo controlar esto. Cuando están dos desarrolladores trabajando en la misma rama, a veces generan conflictos y esos son los conflictos que se tienen que resolver. Entonces voy a decirle a aceptar y lo que estoy haciendo ahora es desde mi repositorio Git local, es decir, el Git que está instalado en mi computadora, se va ahora a escribir en el GitHub. Confirmación, perfecto. Dedo para arriba, vamos a ver en GitHub y efectivamente dice, hay un push hace menos de un minuto. Ok, es decir, esta rama ya recibió un push hace menos de un minuto. Eso quiere decir eso, que mi repositorio Git ya actualizó con esta. Y ahí quedó el comentario. 2306171111. ¿Qué es lo que guardé acá? En la carpeta cambio climático. Efectivamente, guardé las actualizaciones con este mensaje. Ah, a mí me gusta verlo así, insisto. Si alguien tiene otra forma de poner mensajes de commit, bienvenido sea. ¿Ya? Yo me gusta ver fecha y hora, pero otros le pueden poner mensaje un poco más. Y ahora viene la parte más compleja, que es cuando tengo que hacer los pull requests. Es decir, cada una de estas ramas va a escribir en la rama principal sus cambios. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es un pull request desde mi rama hacia la rama principal. Primero voy a hacer una comparación. Y acá voy a comparar la base con mi rama de desarrollo. Y voy a new pull request desde con la rama de desarrollo de Calcaño. Crear la solicitud de escritura. Y ahora voy a cambiar mi rama principal. Estoy poniendo merge pull request. Confirmar y se va. ¿Qué es lo que dice acá? Simplemente lo que tenía en mi rama lo escribí en la rama principal. Y ya está. Ahora tengo dos opciones. Puedo eliminar la rama porque terminé de desarrollar, terminé mi objetivo, se va la rama. Y después si quiero desarrollar algo nuevo, puedo abrir una nueva rama y volver a escribir. ¿Ya? ¿Es recomendable? Sí, es muy recomendable. Pero si ustedes están acostumbrados a trabajar de otra forma, que es en la misma rama donde venían trabajando, lo que correspondería es que tendrían que hacer un pull nuevamente desde la rama principal para escribir todos los cambios que tengan, ¿ya? Y ahí después hacer una nueva incorporación de cambio hacia la rama de desarrollo. Ahora, vamos a ver cómo esto se integra dentro de lo que es Fabric, ¿ya? O Power BI Fabric. Yo lo tengo acá establecido. Y fíjense que cuando uno está trabajando en un área de trabajo, ya sea que lo tengan con Fabric o no lo tengan con Fabric eh, activado, siempre para poder administrar
y esto, insisto, esto está habilitado para cualquier cosa, ya sea una de trabajo Pro, una de trabajo Premium per User, una de trabajo Premium. Yo puedo configurar cómo esto se va a integrar con Git, ¿ya? Y la única forma de hacerlo es a través de la cuenta de Azure DevOps, ¿ya? Y ahora yo voy a intentar hacer esto en los últimos minutos que nos quedan, de llevar el repositorio de GitHub que hemos venido trabajando. Ustedes revísenlo, evidentemente pueden hacer las comparaciones entre los distintos cambios que fueran haciendo. Y me hubiese gustado integrar algún pull request de ustedes, pero por el tiempo no vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque hay que revisar posible conflicto, etc. Y eso es algo que tengo que anotar aquí en la nueva forma de hacer esta clase definitiva, es efectivamente sincronizar los posibles cambios ya previamente acordados. Azure DevOps. Vamos a abrir una cuenta de Azure DevOps con mi cuenta de Azure Active Directory, Valtteri Negocio. Entonces, vamos a entrar al portal Azure, es DevOps, devops.azure.com. Y en DevOps voy a hacer un sign in con mi cuenta @inegocios.cl. Vamos a ver acá DevOps. Sería Azure DevOps. Y si no me equivoco, esto ya está habilitado. Azure DevOps, Plan Smarter. ¿Sí? Y es crear una nueva organización. La vamos a crear ahora. Este es mi perfil de Azure DevOps. Y vamos a crear una nueva organización. Entonces, Azure DevOps, cuando uno monta una organización, evidentemente, dependiendo de la cantidad de usuarios que se va a incorporar, uno va colocando equipos. Creo que hasta 5 usuarios trabajando en DevOps, la licencia es gratuita. ¿No? O sea, me refiero, es una licencia que no tiene desembolso. Insisto, en Internet no hay nada gratuito. Todo tiene un costo, pero al menos esta, hasta 5 usuarios, no tiene desembolso. ¿Ya? Entonces vamos a llamar acá, project name, vamos a poner Power BI Mode. ¿Ya? Y lo vamos a dejar privado, crear proyecto. Y ahora, como estamos creando este proyecto, ya tenemos que ir incorporando algunos elementos. ¿Ok? Y lo primero es definir mi repositorio. Y mi repositorio puede perfectamente estar conectado con GitHub. Importar desde Git. Y vamos entonces a ver si mi repositorio principal podemos llevarlo hacia importar. Listo. Importé el repositorio. ¿Ok? Entonces ya tengo en mi repositorio todo este elemento. Perfecto. Entonces, al tener el repositorio en Azure DevOps, tengo que ahora hacer la conexión con Power BI. Integración con Git. Organización. Acá me aparece iNegocios Sailor. Proyecto. Power BI Dev Mode. Perfecto. Repositorio. Power BI Dev Mode. La rama. En la rama principal. Conectar y sincronizar. Se ha conectado a un repositorio Git. Y fíjense que ya al tener el Power BI DevOps, inmediatamente empieza a hacer el escaneo completo y desplegó lo que se puede desplegar dentro del servicio. Por lo tanto, ya en mi servicio, al haber conectado el repositorio, hace el despliegue de los elementos. Y en esta rama principal tengo este archivo Cambio Climático Chile PBIX, ¿ok? Y esto tiene mi PBIP, ¿ok?
están dentro de la RAM. Ahora tengo que desplegar todo esto. Y esta es la integración continua, ¿ya? En esencia, pasamos de desarrollar nuestro código pequeño hasta finalmente integrar esa cuenta de GitHub, que es un repositorio público, donde todos empezamos a trabajar, podemos escribir, y luego pasamos con nuestro DevOps a conectar este repositorio, y en este repositorio efectivamente definir cómo van a pasar a producción. Ahora, ¿cómo se pasa a producción en Azure DevOps? Utilizando esta herramienta que se llaman pipelines. Para poder incorporar cambios desde Git, desde lo que tengo en el repositorio, tengo que ser capaz de configurar un pipeline. Y estos pipelines son los que me permiten desplegar. Evidentemente podemos pasar algunos artefactos de comprobación. Y esto es bien interesante, pero esto ya es materia de DevOps, ¿ya? Es decir, en esta parte del release puedo tomar ciertos determinados procesos de código y puedo poner algunos robots que vayan verificando que las integraciones sean consistentes, que la suma de los datos, no sé, que la suma de 2 más 2 sean 4, puedo integrar varias cosas, pero ya esto es materia de DevOps y no lo vamos a ver. Finalmente, el objetivo de la clase, insisto, una clase ensayo, una clase experimental, de poder ir viendo cómo pasamos o empezamos a trabajar en equipo con el Power BI Developer, es muy sencillo. Instalamos GitHub y para los usuarios, para los desarrolladores, no necesariamente tienen que aprender código, ¿ya? Solamente tenemos que familiarizarnos con los conceptos de Git. Entender qué es lo que es un push, qué es lo que es un pull y cómo funciona este flujo va a ser más que suficiente para trabajar en equipo. Y si no sabemos nada de código, está muy bien, no tenemos para qué saberlo. Para eso tenemos nuestros archivos PBIP. Importantísimo que, como vamos a estar trabajando en equipo, todos los cambios estén bien sincronizados en nuestro repositorio GitHub, que nos va a permitir trabajar en conjunto.